primer indicio de que algo andaba mal con Laura, mi esposa, no fue el perfume de otro hombre, sino el olor a papel viejo y a tierra húmeda que a veces traía impregnado en la piel. Lo sentía en su nuca cuando la abrazaba por la noche, un aroma seco, casi fúnebre, que se mezclaba extrañamente con su champú de flores. Al principio no le di importancia. Ella trabajaba hasta tarde en una galería de arte, un lugar lleno de antigüedades y lienzos centenarios. «Es el olor del trabajo, mi amor», me decía con una sonrisa cansada, y yo, un tonto enamorado, le creía, porque su sonrisa era el único faro que necesitaba en mi vida, pero el olor se hacía más intenso con el tiempo, y con él llegaron otros cambios, pequeños terremotos que sacudían los cimientos de nuestra normalidad. Empezó a usar joyas que yo jamás le había visto, piezas antiguas, de oro opaco y piedras oscuras que no parecían de este siglo. Un broche con forma de insecto de alas de filigrana, un anillo con un cabujón negro que parecía absorber la luz. Cuando le preguntaba, sus respuestas eran vagas. Un regalo de un cliente satisfecho, una comisión especial de la galería. Eran respuestas que no respondían nada. La verdadera alarma sonó una noche de martes. Laura había dicho que tenía un evento de inauguración, uno de esos que se alargaban hasta la madrugada. Yo no podía dormir, daba vueltas en la cama, sintiendo su ausencia como un hueco frío a mi lado. Me levanté a tomar un vaso de agua y, al pasar por el recibidor, vi su bolso de mano sobre la mesita, el que siempre usaba para salir. Se lo había olvidado. La curiosidad, ese veneno lento y dulce, me picó en el fondo del estómago. Nunca había revisado sus cosas, jamás. Era una línea que nos habíamos prometido no cruzar, pero esa noche la intranquilidad era un animal rabioso dentro de mí. Con los dedos temblando, abrí el cierre. Dentro, junto a su labial y sus llaves, había un pequeño sobre de terciopelo negro, atado con un cordón de seda. No parecía algo de una galería. Lo abrí. Dentro no había una invitación ni una tarjeta. Había un fajo de billetes de alta denominación perfectamente ordenados. Los conté. Era una suma absurda, más de lo que yo ganaba en 3 meses, y debajo del dinero, una única llave de hierro forjado, pesada y fría, con un diseño ornamental en la cabeza que representaba una luna creciente devorando una estrella. Mi corazón dio un vuelco. ¡Pum! Un golpe sordo y seco contra mis costillas. Eso no era de la galería. Eso no era normal. Decidí no decir nada. Guardé el sobre donde estaba y me fui a la cama fingiendo dormir cuando ella llegó, pasadas las 3 de la mañana. Traía ese olor otra vez, pero más fuerte, mezclado con algo más, algo metálico y dulce, como la sangre. A la mañana siguiente actué con normalidad, pero por dentro era un manojo de nervios y rabia contenida. Necesitaba saber. Esa noche, cuando volvió a decirme que tenía un compromiso de trabajo, decidí seguirla. Me sentía como un miserable, un espía en mi propia vida, pero la necesidad de entender qué estaba pasando era más fuerte que mi orgullo. Conduje a una distancia prudente, viéndola tomar una ruta que no llevaba a la galería ni a ningún lugar que yo conociera. Se adentró en un barrio antiguo de la ciudad, uno de esos lugares con casonas señoriales abandonadas y calles adoquinadas que el tiempo había olvidado. Se detuvo frente a una mansión enorme, oscura, con las ventanas tapiadas y un jardín devorado por la maleza. La verja de hierro estaba oxidada, pero se abrió para ella con un chirrido agudo, como un lamento. Laura entró y la verja se cerró tras ella. ¡Crack! El sonido retumbó en el silencio de la noche, sellando mi peor pesadilla. Me estacioné en una calle aledaña, oculto entre las sombras, con el corazón en la garganta. ¿Qué hacía mi esposa en un lugar como ese? Pasaron las horas, 1, 2. La calle estaba desierta, solo el viento soplaba entre los árboles,
trayendo consigo el mismo olor a polvo y a muerte que sentía en ella. Y entonces la vi, no a Laura, sino a otra persona. Una mujer estaba de pie al otro lado de la calle, justo bajo un farol que parpadeaba. Era una anciana, delgada como un esqueleto, vestida completamente de negro. Su rostro era un mapa de arrugas profundas y su cabello, blanco y escaso, se pegaba a su cráneo. Pero lo más aterrador eran sus ojos. Incluso a la distancia pude sentir su mirada. No miraba la casa, me miraba a mí. Unos ojos negros, sin fondo, que parecían saber exactamente quién era yo y por qué estaba allí. Sentí un escalofrío que me recorrió de pies a cabeza. Parpadeé, solo un instante, y cuando volví a abrir los ojos, la mujer había desaparecido. Se había esfumado como el humo, sin hacer el más mínimo ruido. El miedo se apoderó de mí, un miedo primitivo, irracional. Con el sigilo de un ladrón, salí del auto y rodé la propiedad, buscando una forma de ver el interior. Las tapias eran sólidas, pero en la parte trasera encontré una ventana del sótano que estaba rota, un pequeño hueco cubierto de telarañas. Me agaché, sintiendo el frío del suelo húmedo en mis rodillas. Pegué el ojo a la rendija y al principio solo vi oscuridad, pero poco a poco mi vista se acostumbró a la penumbra, iluminada por la luz de unas pocas velas. Lo que vi a continuación hizo que mi alma se quebrara en 1000 pedazos. Era una habitación amplia, casi vacía, con las paredes de piedra desnuda. En el centro, sentada en una silla de madera tallada, estaba Laura, mi Laura. Estaba vestida solo con una fina bata de seda blanca, y a su alrededor, de pie, había 3 hombres. Eran viejos, increíblemente viejos. Sus pieles eran casi translúcidas, cubiertas de manchas oscuras, y sus ojos, hundidos en sus cuencas, la miraban con una avidez depredadora, inhumana. No estaban hablando, no había música, solo un silencio denso, pesado. Uno de ellos, el más anciano, se acercó a ella. Levantó una mano temblorosa, con los dedos largos y nudosos como las ramas de un árbol muerto, y le acarició la mejilla, y vi el rostro de mi esposa. No había miedo, no había placer, no había nada, solo un vacío absoluto, una desconexión total, como si su espíritu hubiera abandonado su cuerpo, dejándolo como una cáscara hueca para ser usada. En ese momento lo entendí todo. No era solo infidelidad, no se vendía por dinero, era algo mucho peor, algo mucho más oscuro y antiguo. Y mientras el viejo se inclinaba para besar su cuello, yo solo podía ahogar un grito en mi garganta, un grito que se quedó atrapado junto con los restos de mi corazón destrozado. Volver a casa esa noche fue la caminata más larga y tortuosa de mi existencia. Cada paso resonaba con la imagen de Laura en esa silla, con la mirada vacía y la piel de gallina, bajo el tacto de esos ancianos monstruosos. Entré en nuestro apartamento, y todo parecía una burla cruel. Nuestras fotos en la pared, su taza de café favorita, la cama donde dormíamos juntos. Cada objeto era un recordatorio de la mentira en la que había estado viviendo. Cuando ella regresó, horas después, yo estaba sentado en el sofá, en completa oscuridad. Encendió la luz y dio un respingo al verme. «Cielo, me asustaste. ¿No podías dormir?». Su voz, tan dulce y familiar, ahora sonaba como un eco en un abismo. No pude responder. El agobio me cerraba la garganta. Ella se acercó, notó mi silencio, mi rigidez. Su sonrisa se desvaneció. «¿Qué pasa?», preguntó, y por primera vez vi una fisura en su máscara de serenidad. Vi un destello de pánico en sus ojos. Saqué la llave de hierro de mi bolsillo y la puse sobre la mesa de centro. El sonido metálico cortó el aire. Clink. Fue como el disparo de salida para la destrucción final de nuestro mundo. Laura miró la llave y su rostro perdió todo el color. Se quedó blanca como el papel. Cayó de rodillas sin fuerzas, y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos en un torrente silencioso. Ya no había mentiras que pudieran sostenerla. «¿Por qué, Laura? ¿Por qué?».
Mi voz salió rota, un susurro lleno de una rabia helada y una pena infinita. No es por el dinero, ¿verdad? Es algo más. Ella sollozó negando con la cabeza. Tardó una eternidad en poder hablar y cuando lo hizo, su confesión fue más extraña y aterradora de lo que cualquier infidelidad podría haber sido. «Es por ti», susurró entre lágrimas. «Lo hice todo por ti». No entendía nada. Me contó una historia que parecía sacada de un cuento de horror gótico. Hacía un año, según ella, yo había empezado a enfermar, una fatiga que los médicos no podían explicar, una palidez que se acentuaba cada día, pesadillas que me dejaban empapado en sudor. Yo lo recordaba, pero lo había atribuido al estrés del trabajo. Ella, en su desesperación, había buscado ayuda en lugares no convencionales. Así conoció a la anciana que yo había visto en la calle. Su nombre era Elvira y no era una vecina, era una bruja o algo parecido, una guardiana de pactos antiguos. Elvira le reveló a Laura la verdad. Una maldición pesaba sobre mi línea de sangre, una deuda ancestral que se cobraba la vida del primogénito de cada generación antes de los 40 años. Yo estaba a punto de cumplir 39. La enfermedad era la maldición despertando para reclamarme. Mi mente se negaba a aceptarlo. Brujas, maldiciones, sonaba a locura, a una excusa desesperada. Pero Laura continuó, su voz temblorosa pero firme. Elvira le ofreció una solución, un pacto. Existían seres, hombres que habían burlado a la muerte hacía siglos, pero que necesitaban alimentarse de la vitalidad de los jóvenes para mantener su existencia precaria. No se alimentaban de sangre, sino de la esencia vital, de la energía que emana de la juventud y la belleza. A cambio de que Laura les ofreciera su energía vital en sesiones rituales, ellos usarían su poder colectivo para mantener a raya la maldición que me acechaba. Los viejos de la mansión. Las joyas eran pago y la comprensión me golpeó como una ola helada. El sacrificio, el amor llevado a un extremo tan retorcido y oscuro que apenas podía reconocerlo. Me sentí culpable, sucio, un parásito que se había estado alimentando de la vida de su propia esposa sin saberlo. Lloré con ella, abrazándola, sintiendo por primera vez lo frágil y agotado que estaba su cuerpo. Los días siguientes fueron una neblina de confesiones y dolor compartido. Decidimos que no podía seguir. Buscaríamos otra forma. Nos iríamos lejos. Romperíamos el pacto. Una noche, mientras planeábamos nuestra huida, Elvira apareció frente a nuestra puerta. No llamó. Simplemente estaba allí cuando abrí, como si se hubiera materializado desde las sombras. Sus ojos negros nos estudiaron. «Es demasiado tarde para huir», dijo con una voz que sonaba como hojas secas arrastradas por el viento. «El pacto está casi completo. Solo falta el pago final». Laura se aferró a mí, temblando. «Ya no tengo más que dar», le suplicó. La anciana esbozó algo que podría haber sido una sonrisa, una mueca tétrica que estiró la piel de su rostro. «Oh, querida, nunca se trató de lo que tú podías dar. Tú solo eras el recipiente, el puente». La bruja fijó sus ojos en mí, y su mirada fue tan penetrante que sentí como si me estuviera desollando el alma. La maldición de tu familia no era que murieran jóvenes, era que sirvieran de anfitriones. Tu energía no estaba siendo protegida, estaba siendo purificada. El aire se volvió denso, pesado. No podía respirar. Laura no te salvaba, te preparaba a la casa que el horror de la traición definitiva. Ella tampoco lo sabía. La habían engañado. El pacto no era para salvarme de la muerte, era para prepararme para algo peor. La anciana se acercó a mí y sentí un frío antinatural emanar de ella.
El más anciano de ellos está cansado de su cuerpo decrépito. Ha esperado mucho tiempo por uno nuevo, fuerte y purificado. El pago final no es de Laura, eres tú. Y entonces, por primera vez, sentí el verdadero frío en mis huesos. No era el frío del miedo, era el frío de un espacio vacío que se preparaba para un nuevo inquilino.